¿Alguna vez han sentido que sus redes sociales son como extraños que alimentan? A veces no solo somos nosotros los que estamos exponiéndonos. Pensemos que a veces también ponemos un personaje delante de la cámara, que prácticamente se adueña de lo que somos. He de ahí que cada hacerse la pregunta si en realidad vale la pena exponer toda nuestra vida ante una pantalla y ante millones de personas. En la era digital, la conexión constante está a un solo clic. Hoy te entregamos un nuevo mapa para una navegación exitosa en el agitado mar de las redes sociales. Buen viento y buena mar. Bienvenidos a Mapa, tu espacio, un espacio donde hacemos alfabetización digital crítica y donde estudiamos, exploramos la forma como nos comportamos en el entorno digital. Todos nos informamos, compartimos e inclusive socializamos a través de nuestras redes sociales y demás herramientas digitales. Pero ¿será que este comportamiento nos lleva a una personalidad fragmentada? Es decir, una en el escenario digital y otra en el mundo físico. Para eso hoy tenemos una invitada especial, Estefanía Pulido. Bienvenida, Estefanía. Querida Es un Alma, placer tenerte aquí en este espacio el día de hoy. muchísimas gracias, querida Alma. Yo honrada de estar contigo, de estar con Dani en este espacio de pensamientos críticos, colectivos, que nos llevan a precisamente a unos puntos de vista diferentes de lo que vivimos todos los días. Bueno, vamos a iniciar con una dinámica interesante, una metáfora. ¿Qué tal si los influencers son personitas con máscaras? Tienen un disfraz. ¿Será que de verdad son libres o están metidos dentro de su personaje? ¿Qué es lo que nos muestran? ¿Por qué no los muestran? ¿Es de verdad? Muy bien, Dani. Bueno, los influencers, me encanta y entiendo la forma porque lo traes a esta conversación, porque son muy activos en redes sociales. Muy bien, y claramente tienen una participación, pero yo te quiero llevar esto a un escenario de la vida real en donde todos estamos en redes sociales, no solamente los influencers. Y la realidad es que nosotros en nuestras redes sociales solamente publicamos una parte de nuestra vida, no publicamos toda nuestra vida, ¿sí? Publicamos por lo general la mejor faceta de nosotros. Pero los seres humanos somos seres imperfectos, somos seres que tenemos matices, que tenemos nuestros momentos claros, grises, oscuros, y esto es una realidad. Entonces, en nuestras redes sociales, ¿qué queremos ser? Normalmente mostramos esa versión filtrada de nosotros, la que más nos gusta, o incluso la que queremos ser, pero que realmente no somos, Dani. Wow. Entonces, creo que en medio de todo esto, pues evidentemente empezamos a construir un personaje y este personaje definitivamente lo empezamos a perfeccionar y en medio de esto también hay que entender que en la tecnología, cuando tú entregas parte de ti y se te es retribuido con unos likes, con unos comentarios, esas situaciones a nivel físico, a nivel cerebral, empiezan a generar algo que se llama dopamina. Me Y la encanta. dopamina te va amarrando y tú vas queriendo cada vez más, tal cual como sucede con los adictos, continuar con eso. Entonces, Total. seguimos entregando de acuerdo a lo que creemos que el público quiere ver de nosotros para recibir esa Me encanta eso contribución. que tú dices y ahí quisiera intervenir porque me quedo con que el ser humano tiene sus matices, ¿cierto? Sí, Tenemos un lado claro, has dicho tú, podemos tener un lado oscuro y definitivamente el modelo de negocio de las redes sociales lleva a que finalmente tú empieces a compartir el lado que más te favorezca frente a esos likes, de ¿sí? acuerdo. Lo que más consuma aquel que te sigue, a la supuesta comunidad. Tú estabas hablando, Iris, de los influencers. Y por supuesto ellos tienen que hacer comunidad y ellos van a empezar a moverse hacia el lado en que los seguidores les guste. Por eso a veces podemos encontrar que podemos tener diferentes tipos de influencers, ¿cierto? Pero me gusta el concepto que manejas también de la dopamina, porque a la final el modelo de negocio que hay detrás de las redes sociales está detrás de la parte, digamos, psicológica que maneja todos estos impulsos y estímulos a nivel cerebral. Con la dopamina y, por supuesto, los likes van dando esas microchispas que cada vez generan más dopamina y tú vas a terminar montado en este entorno digital cada vez más tiempo
te sobreexpones. Y entonces eso me llevaría a preguntarte, Estefanía, ¿qué diferencia puede haber entre compartir nuestro lado humano y a exponernos Ok, en este entorno? ok, muy bien. El tema de la exposición definitivamente es un tema que hila de una cuerdita así muy, muy, muy delgada, porque a propósito, nosotros al entregar nuestra información gráfica, es decir, nuestro rostro, cuando entregamos nuestra información de datos, comportamiento, dónde voy, qué hago, ya esa información de antemano, de acuerdo al público con el que te estés exponiendo, la va a usar pues a su favor Claro. o en contra tuyo. Sí, y esa es una realidad. Esa es una realidad. Existen conceptos asociados hoy en día a ciberacoso. Incluso hace poco vi una situación en donde empezaba una inteligencia artificial generativa a desarrollar información visual pornográfica de las personas que no publicaban una fotografía de ellos mismos en esa situación, pero que tomaban su rostro y arbitrariamente lo que empieza a suceder aquí Mm, es que las personas, o sea, nosotros entregamos algo, una parte de nosotros, pero resulta que las personas empiezan a sentir que esa vida que tú estás exponiendo, dosificada, les pertenece. Y eso es un Sí, error muy grave. Aquí dos puntos de vista. mm, Evidentemente, el que tanto me expongo, yo particularmente no lo suelo hacer porque prevalece mi privacidad. Valoro mucho mi privacidad. Pero por otro lado, el público que está recibiendo esta información debe entender que no porque yo comparto una información, esa información ni mi vida es suya. sí, me parece, total, uf, total, Aidis. Fíjate que antes de darte la palabra, Aidis, tú tocas un punto y es como que hay una línea muy difusa entre ese compartir y la exposición. Y tocas el tema de la privacidad, el Así tema de es. la intimidad y la protección de datos, y es que cuando uno sube contenido a la red, ya pierdes la capacidad de tener el control de tu imagen, Así de tus es. videos, de tus Así es. fotos. Y eso lleva a que en el camino en que tú expones tu vida, finalmente también terminas exponiendo tu sí, intimidad a tu grupo más cercano, a tu familia, y eso también entra como en el filo de la navaja, es decir, a también entregar la información a delincuentes digitales sí es cierto. Sí, que pueden hacer muchas cosas con tu información, y muchas cosas es que puede pasar por usar, tú lo acabas de decir, a través de inteligencia artificial generativa, imágenes tuyas en contextos diferentes, inclusive difundiendo posiblemente fake news o diciendo algo que tú nunca dijiste, distorsionando totalmente la realidad que hay a tu alrededor, y pudiera haber una vulneración a tu Exactamente. misma identidad, a tu de misma acuerdo. ciudadanía digital, a tu buen nombre. Y creo que eso es delicado hoy Sí, en este entorno digital, es muy Iris. delicado ese tema. Ahora, ya hablamos de lo que compartimos, las consecuencias a veces de lo que compartimos, pero y el otro lado de la moneda, ¿qué no compartimos? ¿Por qué no lo compartimos? Y hay algo de trasfondo, tenemos miedo de hacerlo, tenemos pena de hacerlo o simplemente es una decisión personal. La profe Estefanía nos compartió que valora mucho su privacidad y este es un tema clave para muchas personas y que personalmente nos toca. Ahora, profe, qué otros límites encuentra usted para evitar compartir ciertas cosas de su vida? Bien, Dani, yo te quiero comentar algo. Sucede que cuando tú conoces el contexto completo de la situación y entiendes qué hay detrás de bambalinas, eso te permite tener un punto de vista mucho más crítico. En mi ejercicio, yo como experta de temas de marketing digital, he ayudado a muchas personas, he ayudado a muchas marcas a generar contenidos, ponerse y demás. Me preguntas en este momento, Steffi, tus redes personales, yo te voy a decir, yo no expongo mi vida, yo no expongo demasiado mi vida, yo no tengo demasiados seguidores, Por dos. no soy influencer, no considero que mi propósito de vida sea ser influencer, creo que eso corresponde a un grupo de personas que les atribuye de alguna manera, pero no siento la obligación de serlo necesariamente porque yo tengo conocimiento de un área específica
del tema del marketing. Y esto me hace pensar en cosas como, por ejemplo, que conozco colegas que son excelentes fotógrafos, por ejemplo. Son excelentes fotógrafos, pero yo no veo que ellos se Se hagan fotografíen a las sí selfies, mismos las selfies. totalmente. Entonces es un tema que si ves, a propósito me hace pensar un poco en el esquema del ego, cómo las redes sociales de alguna manera nos han dado voz para que nosotros contemos nuestra historia, pero considero que en esa construcción que te hablaba al inicio del personaje perfecto que estoy creando, empiezo a volverme esclavo de ese personaje Eso, mi y amor. sucede algo muy curioso, que ese personaje en algún momento se aleja tanto de ti, y aquí es donde yo quiero hablar de la autenticidad y de la identidad, porque llega un momento en que ese personaje que creaste es tan distante a tu realidad que se te crea algo que en teoría nosotros le llamamos la disociación cognitiva. No hay coherencia, no estás encontrando coherencia. Existen también, incluso los médicos cirujanos le llamaron el síndrome del filtro de Instagram, porque sucedía de Instagram y bueno, Sí, y de de todas todas las las redes redes que sociales. existen, en donde tú te veías en una versión mejorada y ya tú no podías verte al espejo sin verte con esas mejoras que te La entregaban disformia. Sí. ese tipo de filtros y no aceptabas pues tu propia imagen. Entonces allí empezaron como también todos esos tipos de procesos. Entonces, quiero cerrar, y sé que de pronto me he extendido un poquito, pero quiero cerrar con que en medio de esta exposición, y que sé que a nivel profesional a veces es muy necesario hacer dejar una huella digital, hacer una hoja de vida digital, las marcas personales están, bueno, en ese momento de moda, todos estamos como practicando un poco, enfocados en el tema de marca personal. Yo he dictado charlas sobre marca personal. Sin embargo, yo soy una persona, no voy a develar mi edad en este momento, pero soy una persona de una generación distinta, en donde yo recuerdo que veía simplemente personas relevantes, no sobreexponiendo su información, sino siendo ellos mismos. No era una marca personal, era una persona viviendo una identidad. Y ese tipo de actuaciones lo que hacía era que detrás de ellos se construyera todo un grupo de personas pues que sí, digamos, de alguna manera trataban de familiarizarse con su estilo de vida, pero no era desde un egocentrismo, sino porque estaban viviendo tal, pues, y como ellos solían ser. Entonces, ¿dónde queda el tema de la identidad? ¿Quiénes somos cuando no hay nadie? Totalmente Mm. cierto. ¿Quiénes somos cuando Fíjate que, necesitamos personas? Estefanía, eso me lleva entonces a introducir una sección que tenemos en esta tercera temporada, que es el Concepto Express. Esto es Concepto Express. Hoy estamos hablando es del oversharing. Y el oversharing es la sobreexposición de la persona a las redes sociales y herramientas digitales. Y esa sobreexposición lleva a que compartan no solo información íntima, sino a exponer sus datos privados y a padecer a largo plazo de problemas de autoestima, como acabas de decir. Sí. Hoy se le conoce como disformia o de esta disociación cognitiva que tú le dices, porque trabajan más para lo que se ve de ellos en las redes sociales y cómo se ven a través de esos filtros que como auténticamente son en el mundo físico. Esta sobreexposición hoy, fíjate que me lleva a hablar de un dato que casualmente esta semana estaba escuchando, y es que para la UNESCO hoy 1 de cada 5 niños ha estado expuesto a violencia tecnológica por exposición de fotos e imágenes en las redes sociales. Hablaste de algunas de estas, digamos, complicaciones en el mundo digital, como puede ser el sexting, el grooming, hasta llegar inclusive al mal uso de estas imágenes y videos que pueden llegar a la pornografía infantil y de adolescentes. Entonces, esta sobreexposición también nos lleva a un Sí. llamado a los padres que están viendo este episodio, y es a proteger a través de control parental a sus hijos, a pubertos y a los mismos adolescentes, y por qué no, a ellos mismos, porque el sexting no está, digamos, relegado o es exclusivo, más bien es la palabra, a niños y adolescentes. Hay adultos que hacen sexting y las imágenes se salen de control. ¿Cuántos actores,
famosos a nivel mundial han quedado expuestos por Compartir se tantas salió de cosas. control Sí, la información, porque creo que desde el comienzo lo hemos dicho, todo lo que tú subes a la red social, imágenes y todo, a la final es que tú has permitido que ya tu vida Exactamente. íntima salga afuera. Y ya con la inteligencia artificial generativa, ya cualquier cosa se puede hacer para desdibujar esa imagen que tú has tratado de proyectar, para bien o para mal. así es. Totalmente. Ahí, Alguita, me has traído a la mente un tema y un concepto que hemos escuchado, que asocio mucho con esto que acabas Ujú. de mencionar, y es el tema del lavado de cerebro. ¿Por qué el lavado de cerebro? Porque a veces tomamos determinaciones que consideramos que son propias, decisiones que creemos que han sido pues en pleno juicio y que han sido individuales, ¿de acuerdo? Pero no, pero existen unas conversaciones colectivas alrededor de esto. Yo te voy a hablar de cosas que recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Si una chica, por ejemplo, salía en una foto en ropa interior, era un escándalo, era realmente un escándalo. Mm. Que incluso atribuía en su momento a que la expulsaran del colegio y era Wow. tildada toda su vida por salir en ropa interior. Y hoy en día ya no nos sorprende, ya Mm. no Impresionante. es el factor diferencial porque nosotros mismos bueno, las personas suelen exponer ese tipo de información al servicio de todos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos entendiendo en este momento como normalidad? ¿Qué Sí. estamos entendiendo como normalidad? ¿Realmente ha sido una decisión propia o realmente he sentido que ese es el factor común y yo tengo que entrar en ese juego y bailar al ritmo del algoritmo? O sentimos que más bien necesitamos validación de los otros Sí. y la única validación es aquella que me da en el entorno digital, la comunidad que me sigue. Sí, realmente es como peligroso, ¿no? Y eso Exactamente. nos lleva entonces a Otro a último nuestra punto. última sección. Me gustó algo que mencionaron y me gustaría enmarcar esta frase. Que sea común no significa que sea normal. En muchas Así es. situaciones, y dado lo que mencionaba anteriormente, los casos de acoso cibernético y muchas situaciones que se han presentado, cabe preguntarse que nosotros al exponernos en las redes no solo mostramos lo que somos, mostramos a demás personas, mostramos indirectamente lo que nos gusta. Esto incluye un término de Sí. economía, se llama teoría de la preferencia revelada. Uy, Indirectamente Iris. estamos Sí. incluyendo cosas que al parecer no están directamente relacionadas Así con lo es. que compartimos, pero cuando uno le pone ojo, vemos que sí. A este punto me gustaría incluir el tema de las precauciones. Debemos tomar medidas y ponernos a pensar de verdad qué es lo que estamos haciendo para evitar que una exposición en las redes nos lleve a dañar y a permear nuestra vida. Profe, ¿qué considera usted que es importante? ¿Qué medidas toma usted para que no afecte el exponerse en redes sociales a su vida y a los que lo rodean? Bien, eso te lo voy a responder conectado un poco con lo que mencionaba anteriormente. Y es que como ser humano no debes perder de vista el hecho de ser autocrítico, de tener lógica, de saber si de verdad las decisiones que estás tomando están siendo conscientes, por lo tanto te invito a que te cuestiones constantemente y entender, ojo, nosotros vivimos en una superficialidad en algunos momentos donde vivimos y creemos que es Lo algo, normal. Es algo lo normal, normal, lo hemos que es algo normalizado. que me Exactamente. conecto en las redes sociales, interactúo y no pasa nada, pues detrás de bambalinas sí pasan cosas. Mm, Y lo que no hay que perder de vista es que a la final esto es un negocio. Las redes sociales son un negocio, las plataformas digitales son mm, un negocio. Y vamos a entender cómo es el negocio, vamos a entender cómo es ese modelo de negocio, porque nosotros constantemente estamos utilizando este tipo de plataformas y yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué estas plataformas que son tan buenas, tan útiles, que las utilizo todos los días, no me están cobrando por el uso de esas plataformas. Pues déjame decirte que si no te están cobrando nada, el producto y la moneda de transacción Somos eres nosotros. tu eres tú, información, correcto. es tu información. Y el modelo de negocio que hay detrás de esto es precisamente, tú no estás generando un pago, bueno, a menos de que hagas No una pasa. suscripción, por supuesto, a los servicios que necesitas,
Pero lo cierto es que los grandes ingresos provienen de los anunciantes, de las personas que están pagando porque se genere de pronto una publicidad y que necesitan acceder a tu información y a tus comportamientos de usuario. Y es aquí donde la red social digital, porque no se nos olvide que nosotros utilizamos ahorita el término red social, pero el red social es red social también física. Pero bueno, la red social digital, entonces la red social digital lo que necesita es generar esas conexiones y cómo lo hacen a través de manipulaciones, persuasiones que te llevan a que tú te incentives con esa dopamina, a que te conectes y en esa conexión, justo en el momento preciso, llevan a tu anunciante a emitir una información en particular. Es importante, lógicamente, mantener siempre el tema de nuestras contraseñas, que esas contraseñas no sean obvias, que no las tengamos como a la mano, que no sean nuestros correos, nuestra Información cédula, personal. tener Y que no información sean, personal obvia, porque evidentemente va a ser muy fácil el acceso. Pero les quiero contar una situación que viví en carne propia y que a propósito no fue por un tema de descuido. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en la que precisamente en mi rol de administradora de publicidad digital otorgué mi perfil personal porque era lo que se requería pues para que se pudiera administrar porque no se podía de otra forma entregar o sea, mi perfil con un rol de administrador para esa red, para ese administrador de Business Manager. Pues resulta que de alguna forma mágica, y como pasa, y no podemos tampoco confiarnos de la tecnología, pero no ha habido como una razón real por la cual se dieron esas mezclas, se terminó enlazando mis redes personales con un tercero que, que accedió de hecho, porque ahí está el sentido de curiosidad, ¿no? Ingreso a la información personal de alguien, porque no es que te aparezca de pronto la información, sino que tú accedas, que tú a la tengas, que tú información. pases el límite y tú decidas acceder a la información personal y escudriñar la intimidad de esa persona, porque estuvimos hablando de temas que son públicos, lo que yo decido exponer, pero hay otras situaciones que son en un contexto privado que Privado. también se dan en redes sociales y son, por ejemplo, los inbox, en Mm, donde yo no he decidido, yo no he tenido una autodeterminación para decidir entregarles información a otro distinto al que con el que he tenido la conversación. Por supuesto, esta persona accede a mi información personal, comparte mi información privada, el mismo sitio donde converso pues, con mi círculo cercano, con mi familia, con mi pareja. Comparte temas de mi vida privada con los demás y en un contexto además que ya esto escala a un tema que podría determinarse por la situación de acoso. Entonces, por supuesto, uno, mencionarles a ustedes que este tipo de cosas suceden también en la tecnología. Yo tenía, pues, obviamente, un sistema de seguridad, no tenía una contraseña obvia ni todo eso, pero también aquí hay un poco comparte. el saber lo que yo les decía, el criterio de Mm, entender cuándo es el límite. ¿Cuándo es el límite de una situación? ¿Cuándo yo puedo invadir, o sea, hasta qué punto soy yo y hasta qué punto invado la privacidad Entiendo. de otra persona? Y quiero cerrar este comentario mencionándoles que a la final tu información privada es únicamente tuya. Nadie tiene la potestad de creer que porque tuvo un breve acceso a tu vida, esa vida le pertenece a otro. Y que existen leyes que realmente reafirman este tipo de protección como el habeas data, como la autodeterminación y como el derecho a la intimidad y la privacidad. Entonces, les dejo con esta última historia y bueno, y con este contexto para que ustedes también puedan entender un poco más Me no, sobre esto. encanta, me muchísimas gracias encanta. por compartirnos esta situación que Sí, viviste y lamentamos profundamente que se haya dado, pero creo que quienes nos están escuchando hemos comprendido tu punto y es hasta sí, dónde se nos sale de control Sí. así nuestra es. parte privada y empieza a ser, digamos, de todos. Entonces, Bueno, otra vez, vámonos a vamos la a, última sección, al hot take relámpago. bueno, llegamos a nuestro último segmento, al hot take relámpago. Y me gustaría iniciar con una frase. ¿Será que cuando nosotros nos exponemos a las redes sociales le damos permiso a las demás personas de opinar sobre nosotros mismos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? Bueno, yo personalmente digo que sí, porque si yo no quisiera que opinaran de mí, pues No lo definitivamente no me publicaría. expongo y no lo publico.
De hecho, creo que he estado muy atenta a lo que nos ha comentado nuestra gran invitada, Estefanía, y ella dice, yo tengo mucho celo de mi privacidad. Yo también soy muy celosa de mi privacidad. Es decir, para mí ese es un espacio, mi espacio familiar, mi espacio personal, por ejemplo, con mis amigas es mío, no necesito indicar en una red social a través de historias dónde estoy con ellas o qué hago con ellos, inclusive temas muy de mi casa, en el entorno de mi hogar, es sagrado para mí, no hago ninguna publicación de esa. Entonces, yo creo que sí, Aidis. Es decir, tú te expones en la medida en que ya tú lanzas la publicación, lanzas la historia, el reel, etcétera. Yo publico lo que estrictamente quiero y mis publicaciones giran alrededor de lo que hago a través de mi ejercicio profesional y lo circunscribo a ese escenario. Y siempre le digo al que está conmigo compartiendo, lo que pase aquí se queda aquí y se queda aquí en el corazón y en nuestra memoria. No tiene necesidad de pasar por una historia, por un reel, por un TikTok, un video. No, los espacios más importantes para mí son los que tengo con mi familia y los que tengo con mis amigos, inclusive con el colectivo que hoy me rodea en este episodio. Y es un espacio que yo blindo y lo atesoro muchísimo y lo protejo muchísimo. Me encanta. Y vamos con otra. ¿Será que el hecho de estar compartiendo tantas cosas de nuestra vida le quita importancia a lo verdaderamente relevante? Creo que Importante. ahora te tocó el turno a ti, Estefanía. Claro. Sí, yo creo que nos perdemos de los momentos importantes. No los vivimos, Mm. los vemos, luego los volvemos a ver, pero ¿Y no tú los crees que sí los vivimos. volvemos a ver? Yo creo que ni siquiera Ni los siquiera volvemos nos a ver, tal vez porque ni ya siquiera tenemos nos tantos volvemos. videos, Estefanía, que ya no hay tiempo de verlos. Así es. Y cerrar también un poco con la línea de la pregunta, no sé si que le Adelante. hiciste a Albita, que me parece desde un punto de vista realista. Mm. Cuando tú expones, cuando tú vives en una sociedad, y más allá de las redes sociales, incluso en tu comportamiento, tú puedes como persona, y creo que es un derecho, tú puedes como persona tener una opinión de alguien más. Y eso es natural. Mm. Y eso puede pasar. Yo puedo tener una opinión sobre el otro y puede que sea favorable o no favorable. Lo que no se puede y lo que ya se vuelve de pronto un delito y tiene como otras connotaciones es que malintencionadamente tu opinión, si no es positiva, la extiendas y trates de hacer una obra de mala fe para generar de pronto ruido alrededor de una persona. Yo creo que ahí es donde realmente radica la diferencia. Hemos llegado al final de este episodio de Mapa. Espero que nos sigan, que nos comenten. ¿Qué opinan del tema de hoy? ¿Están sobreexpuestos a las redes sociales? ¿Han tenido vulneración a su privacidad? ¿Han tenido problemas de ciberseguridad? Los esperamos